El 28 de enero de 1986, frente a millones de espectadores, explotó en el aire el transbordador espacial Challenger a los 73 segundos de su despegue, cobrándose la vida de 7 de los mejores astronautas que llevaban años y años preparándose para esa misión. Ahora, esto no fue un accidente impredecible. Meses después de lo ocurrido, se reveló que un grupo de ingenieros había rogado a la NASA cancelar el lanzamiento porque sabían que las bajas temperaturas de ese día harían que las gomas, las juntas del motor se congelaran, fallaran y que pudiese ocurrir cualquier cosa. Sabían que esto iba a ocurrir, tenían los datos, les mostraron las advertencias, pero los directivos tenían presión política, tenían a todos los medios ya instalados y tenían una fe ciega en su propio prestigio. Su orgullo por la obra de sus manos fue tan grande que ignoraron las advertencias más evidentes, rechazaron la verdad y el resultado fue una tragedia masiva. Y hoy veremos una tragedia espiritual similar. Veremos a los líderes religiosos, los doctores en teología de Israel, con toda la historia bíblica y las advertencias proféticas frente a sus ojos, caminando hacia el desastre, porque su orgullo los había cegado. Hoy aprenderemos que la mejor teología, la mejor estructura eclesiástica no sirven de nada si en el fondo resistimos a la voz del Espíritu Santo. Y teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias para continuar con nuestra serie del libro de los Hechos, en el capítulo 7, los versículos 35 al 53. Dice así la palabra de Dios. A este Moisés, a quien ellos habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios envió para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y él que recibió palabra de vida para transmitirlas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, sino que lo repudiaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaban en las palabras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos, y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, nuestros padres, habiéndolo recibido, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en cosas hechas por manos de hombres,
como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes, que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se han hecho traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, que llega hasta nosotros de manera perfecta, inspirada por su Espíritu Santo. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos a ella. Gracias porque podemos confiar en ella. Te pedimos, Señor, que nos libres del orgullo. Que rompas cualquier dureza, terquedad que haya en nosotros con tu verdad. Te pedimos, Señor, que podamos salir hoy de aquí conociendo más a Cristo, el justo. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Muy bien, es una lectura un poco pesada, un poco de historia, pero es una narrativa. Es Esteban contando a los que ya deberían saber todo lo que pasó en el pasado y explicándoles. Ahora, para entender el impacto del texto de hoy, quiero conectar con el discurso de Esteban que empezó en el versículo 2. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque estudiamos por parte, pero hay una narrativa, hay una línea de lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos recordar dónde estamos. Hemos estado estudiando el capítulo 7 por partes y a veces corremos el riesgo de perder ese hilo o las escenas de la película. Entonces, primero, ¿quién es este hombre que está hablando? Y es Esteban. Y si recuerdan el capítulo 6 hacia el final, sabemos que Esteban es uno de los griegos que se sumaron último para servir las mesas, para atender a las viudas. Él no es el pastor titular de una iglesia, no es uno de los apóstoles, no es uno de aquellas personas especiales llamadas a enseñar la palabra. Pero era una persona llena del Espíritu Santo, nos recuerda el texto. Era una persona, uno de esos diáconos, al igual que cada uno de ustedes son llamados hoy a servir y a entregar y a morir por la palabra. Es importante entender eso porque a veces pensamos a Esteban como un líder. No, él era un siervo, él era una persona que servía en la iglesia. También vemos que el problema era que habían traído personas que trajeron falso testimonio. Lo trajeron y ¿cuáles eran sus acusaciones? Dijeron que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo, refiriéndose al templo, y contra la ley, refiriéndose a Moisés. Y aquí tenemos entonces a Esteban de pie frente al Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Pero si leen todo el capítulo 7, se van a dar cuenta de algo fascinante. Esteban no se defiende ni una sola vez. Él no dice, señor juez, soy inocente. Yo no dije nada de lo que ellos me acusan. Él aprovecha estas falsas acusaciones sobre el templo y sobre la ley de Moisés y les dice todos los errores que ellos están cometiendo acerca del templo y de la ley de Moisés. Aprovecha esta falsa acusación para enseñar, para mostrar el error y para presentar a Cristo. Entonces, el pasaje de hoy, llegamos al alegato final, el momento donde el acusado tiene la oportunidad de decir sus palabras para defenderse. Y ocurre un giro dramático en esta historia, porque vemos que el acusado se convierte repentinamente en el fiscal de Dios. Comienza a ser quien acusa, quien dice, ustedes, apuntando.
Y los jueces, los que estaban en el Sanedrín, pasan de repente a sentarse en el banquillo de los acusados. Entonces hay una inversión de los roles. El acusado ahora es el fiscal, los jueces ahora son los acusados. Y el pasaje del próximo domingo nos va a revelar quién es el juez. No nos vamos a adelantar, pero ahí vamos a tener presente al juez. ¿Quién es el que está juzgando esto? Pero entremos en nuestro pasaje. Y el punto 1 de esta mañana es una historia de rechazo, que no es diferente a lo que venimos viendo los domingos pasados. O sea, Esteban explicó todo lo anterior y vuelve a decir, señores, llevan una vida equivocándose. Y es interesante porque si se fijan en los tiempos del verbo, o sea, no en el tiempo, sino en la persona, usa el nosotros. Él se está identificando como Israel. Nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres. Vemos nuestros padres muchas veces. Entonces, lo primero que Esteban ataca es esta acusación de que supuestamente odiaba a Moisés. ¿Te fijaste lo que dice el versículo 35? Les recuerda que este mismo Moisés, a quien ellos ahora veneraban casi como un dios, la nación original lo había rechazado con desprecio, preguntando, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? El argumento de Esteban es devastador. El patrón histórico de Israel siempre ha sido el mismo. Siempre han ignorado, siempre han rechazado al libertador que Dios les ha enviado. A la nación de Israel le encantaba la idea de la liberación. Siempre esperaban este Mesías. Querían que se abriera el Mar Rojo. Querían salir de la esclavitud de Egipto. Querían ver los milagros y comer el maná. Pero no querían un gobernante y juez que les diera los 10 mandamientos y les dijera cómo debían vivir. Querían los beneficios del rescate, pero rechazaban la autoridad del rescatador, porque eso amenazaba su estilo de vida pecaminoso. Ahora la pregunta es, ¿no hacemos nosotros exactamente lo mismo hoy en día? Nos encanta la idea de un Dios que intervenga de emergencia para rescatarnos de nuestros problemas financieros, que sane nuestras enfermedades, que arregle nuestro matrimonio. Pero en el instante en que ese mismo Dios, a través de su palabra, nos dice cómo debemos vivir nuestra sexualidad, cómo debemos vivir nuestra administración financiera, a quién debemos perdonar, nos rebelamos. No nos gusta. Imaginen a un paciente que llega llorando de dolor a un consultorio. El médico con mucha gracia le da la cura, le quita el dolor, pero le dice, es necesario un cambio radical en tu alimentación, tienes que dejar de fumar, o si no, te vas a morir. El paciente se ofende, rompe la receta en la cara del médico y se va dando un portazo. Este paciente quería desesperadamente el alivio, pero no estaba dispuesto a obedecer las recomendaciones del profesional. Nosotros rechazamos el señorío de Cristo en el día a día cuando su palabra interfiere con nuestras finanzas, con nuestra moralidad. Constantemente decidimos romper la receta que nos dan para hacer lo que nosotros consideramos mejor. En nuestro corazón decimos, ¿y a ti quién te puso por gobernante sobre mi vida privada? Queremos a Jesús como un Salvador que nos libre del infierno, pero no lo queremos como el Señor que gobierne nuestra agenda. Buscamos un Dios que nos rescate, pero rechazamos a un Rey que nos gobierne. Ahora, cuando rechazamos la palabra viva, nunca nos deja en un terreno neutral. Y me llama la atención la descripción del versículo 39. Dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. El viaje físico de Egipto al desierto tomó semanas. Pero sacar a Egipto de sus corazones
es algo que nunca sucedió. Esto nos enseña que el verdadero problema de la idolatría es un problema interno. No es de un lugar, no es de una imagen. Es algo que está en nuestro corazón. El corazón humano es una incansable fábrica de ídolos. Como no soportaban a un Dios invisible, en el desierto ellos exigieron un becerro de oro. Y la frase final del versículo 41 es clave. Dice que se regocijaban en las obras de sus manos. Y marquen esta frase de se regocijaban en las obras de sus manos en el contexto de becerro, porque después tiene un giro espectacular. Ellos preferían un Dios creado por ellos mismos, inofensivo, al que ellos podían hacerle la fiesta como ellos querían y no tenían que cumplir lo que el becerro les pedía, porque no les pedía nada. No exigía moralidad. Y aquí llegamos al punto teológico más trágico. ¿Te fijaste en el versículo 42? Ante esta asquerosa idolatría, ¿qué hizo Dios? Pero Dios se apartó de ellos y los entregó. El peor juicio de Dios no es mandar fuego del cielo, no es mandar un rayo que nos parta en dos. El peor juicio de Dios es simplemente apartarse, cruzarse de brazos y decir, hagan lo que quieran. Te entrego a los deseos de tu corazón. El hombre solito va por la senda de la perdición. Se marcha hacia su propia destrucción, tal como lo enseña Romanos 1. Y quizás hoy podemos decir, bueno, nosotros no fundimos nuestras joyas de oro para hacer un becerro, pero seguimos adorando religiosamente las obras de nuestras manos, nuestra comodidad, nuestra estabilidad económica, la jubilación asegurada. Creemos con arrogancia que lo conseguimos solos, tenemos salud y nos agarramos de esas cosas. Incluso nuestra pureza doctrinal, eso puede ser un becerro para nosotros. Podemos decir, somos presbiterianos reformados, tenemos la confesión de fe de Westminster, somos de la PCA. Y terminamos idolatrando nuestra denominación y nuestra teología, regocijándonos en lo que entendemos, provocando que Dios simplemente se aparte y nos entregue nuestra fría ortodoxia. Podemos tener la teología correcta en la cabeza y un becerro de oro gigante en el corazón. Los cielos no son precisamente estatuas, son cosas que creamos en nuestra cabeza. A veces incluso son imágenes que nosotros nos hacemos acerca del Dios verdadero. Nosotros creemos que Dios es de tal manera y lo adoramos de esa manera cuando la Biblia no dice que sea así. Hay que ser muy cuidadoso para no terminar con este mismo problema adorando lo que nosotros creamos, no quizás con nuestras manos, sino con nuestras mentes. Y el Señor nos llama a deshacernos de todas estas cosas. El Señor sabe cómo ha sido probado mi familia en las últimas semanas. Primero, apretados económicamente por algunas razones, yo acudí a alguien que me debía, y no voy a entrar a contar los detalles, pero tuve una situación súper complicada, donde tuve que entregar eso y dije, ok, perdí ese dinero. Inmediatamente después perdí 2 ingresos. La casa que tenía alquilando en Roca Alonso, salió el inquilino. Una semana después, la casa que tengo alquilada en Areguá, salió el inquilino. Y orábamos al Señor diciendo, Señor, no sé qué querés, pero vos estás en control. Confiamos en vos y bueno, estamos juntos como familia y tenemos salud. Dijimos, la salud, digo, yo me olvidé. Nos mandó quebrantamiento en la salud. Y esa oración, cuando hablamos de salud, la hice con mi mamá, que también estaba pasando situaciones económicas difíciles. Y el Señor también le atacó a ella en la salud. Está ahora pendiente para una cirugía también. Y el Señor
No es que se haya olvidado, sino que trata de derribar cualquier ídolo que podamos tener. No te aferres a tu capacidad financiera, aférrate a mí. No te aferres a tu salud, aférrate a mí. Y con mi señora decía, y ella estaba antes de Charlie, ¿cómo vamos a pagar esto? Justo no tenemos cómo, o sea, ¿qué vamos a hacer justo en este momento? No pagamos ni un solo centavo. El seguro cubrió bastante y todo lo que el seguro no cubrió fue cubierto por dinero que ha llegado a través de la iglesia para el tratamiento de mi esposa y ha sobrado dinero. También hemos recibido donaciones de parte de los alumnos de mi esposa, no de la institución, sino de sus alumnitos, diciendo, profe, te mandamos esto. El colegio se puso en contacto conmigo diciéndome, necesitan apoyo financiero. Y yo dije, no, el Señor ha cubierto todo, el seguro cubrió gran parte y la iglesia se encargó de cubrir todo, no hace falta, pero había gente dispuesta. El Señor me dijo, yo soy el que gobierna, yo soy el Dios, no tus finanzas, no tu salud. Y si seguís macaneando con algo más que te impide acercarte a mí, también te voy a sacar eso, porque Dios quiere que confiemos en Él. Y que perdamos esa ilusión de control que tenemos, que nos lleva al tercer punto. En estos versículos, Esteban pasa a destruir la segunda acusación. Les habla acerca del templo. Les recuerda que en el desierto Dios caminaba con ellos en el tabernáculo, una tienda móvil y dinámica. Pero Salomón le construyó una casa monumental de piedra. Y aquí Esteban lanza una bomba. El versículo 48 dice que el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. ¿Se acuerdan de esa frase que les mencioné hace rato? Hermanos, esto es exactamente lo que leíamos también más temprano, esta mañana, en Jeremías 7. El profeta Jeremías se paró a las puertas de ese mismo templo, siglos antes, y les advirtió a los padres de esta generación que no confiaran en palabras engañosas diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, mientras sus corazones seguían llenos de injusticia e idolatría. Dios no iba a protegerlos solo por tener el edificio. Para el Sanedrín, escuchar a Esteban usar esta misma línea profética fue una bofetada letal. Y Esteban usó las mismas palabras de construir dioses, becerros, para referirse ahora al templo. Está usando la descripción gloriosa del templo exactamente hecho con manos humanas. Ustedes cuidan este templo con el mismo celo que sus padres cuidaban su becerro. Les está diciendo, este templo no es más que un becerro para ustedes, hechas con manos humanas. Y aquí no habita Dios. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y pensamos en Dios como un genio de la lámpara. Nos enorgullecemos de venir al culto. Cantamos y decimos, primero Dios. Sentimos que cumplimos el domingo, el día del Señor. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y lo guardamos y pasamos al lunes al sábado. Y del lunes al sábado ahí es nuestro permitido, donde yo hago las reglas en mi negocio, en mi casa, en mi vida. Ahora llega de vuelta el domingo y frotamos la lámpara para pedirle favores a este Dios. Pero cuando termina el culto queremos que Dios se vuelva a meter obedientemente en su lámpara y no nos moleste por el resto de la semana. En nuestra oficina las cosas son diferentes. En nuestros estudios las cosas son diferentes. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Dios es demasiado grande, soberano y santo para ser encerrado en nuestro templo, en nuestra iglesia, en nuestra rutina
del domingo. Queridos hermanos, un Dios que puede ser encerrado en un domingo es demasiado pequeño para salvarte de lunes a sábado. Y aquí llegamos al punto final. Llegamos al clímax. Y Esteban deja la clase de historia, se inviste con autoridad divina y mira fijamente al Sanedrín. Y me llama muchísimo la atención el cambio radical en el versículo 51 en adelante. Durante todo el discurso, como les decía, Esteban usaba la palabra nosotros, nuestros padres, incluyéndose con humildad en esa masa pecadora. Él era parte de ellos. Pero de repente cambia a ustedes. Ustedes que son duros de servir. Queridos hermanos, la diferencia entre nosotros y el ustedes no está en Esteban. Está en que él ha reconocido a Cristo como su Salvador. El Evangelio divide, separa a la masa que va camino a perderse, a aquellos que han sido rescatados por el Señor. El Evangelio traza una línea gruesa que nos separa del mundo. Esteban los acusa directamente de resistir al Espíritu Santo. Pero el insulto teológico más grave es el que sigue. Dice, los llama incircuncisos de corazón. Para un judío orgulloso de su pureza, decirle incircunciso era llamarlo pagano, llamarlo filisteo. Esteban les dice, el corte sagrado del pacto ha llegado a las partes más íntimas de su cuerpo, pero nunca ha tocado sus corazones. Tenían los ritos, pero espiritualmente estaban muertos. Hermanos, el peligro más letal para nosotros hoy en esta congregación no es volvernos ateos. El peligro real, el que te puede arrastrar al infierno desde una banca de la iglesia, es la resistencia pasiva, es no escuchar al Espíritu Santo. Podemos escuchar excelentes sermones cada domingo, sabemos la doctrina de memoria, pero tener un corazón blindado que no se deja circuncidar ni cortar por la palabra cuando te confronta con tu pecado favorito. Y miren el versículo 52. La verdadera apostasía no es hablar contra un edificio o contra los libros sagrados. La traición suprema fue rechazar y asesinar al justo. Cristo es ese justo. Él vino, sangró y murió para que dejemos de resistir al Espíritu y para operar en nosotros la verdadera circuncisión del corazón que nosotros jamás podíamos hacer. La religión disfraza la dureza del corazón, pero solo la gracia de Cristo puede transformarla. Amados hermanos, el discurso de Esteban nos quita hoy cualquier excusa. Nos deja acorralados contra la pared de nuestra propia hipocresía. Nos muestra que tener la Biblia, asistir al edificio correcto y memorizar la teología pura es profundamente inútil si tenemos un corazón que se resiste a Dios. Mirémonos en el espejo de este texto. ¿Somos idólatras adorando las obras de nuestras manos o de nuestras mentes? Hemos intentado encerrar al Dios del universo para que nos sirva los domingos. Somos duros de cerviz. Tenemos una resistencia pasiva que nos está matando. Igual que Israel, estamos en caída libre. Estamos liberados a andar para hacer lo que queremos. Merecemos con justa razón que Dios cruce los brazos, se dé la vuelta y nos entregue a nuestra propia destrucción.
tal como lo leímos en el versículo 42. Merecemos estrellarnos contra el suelo por nuestro orgullo. Merecemos el infierno. No podemos operar nuestro propio corazón de piedra. No podemos cambiarlo. Pero Cristo, el justo, cuando estábamos en caída libre directo a nuestra perdición, cuando íbamos a toda velocidad hacia el abismo, Dios interrumpió el juicio. La buena noticia es que nos hace temblar hoy es que Dios, viendo que nos destruíamos solos, decidió mandar a ese justo. Cristo, el justo, que fue asesinado por hombres religiosos como nosotros, no se quedó en la tumba. Resucitó victorioso. Y Él no vino para darnos un empujón moral, ni para darnos una religión más pesada. Vino, sufrió y murió para absorber el impacto de nuestra caída. Solo su gracia, solo el bisturí de su cruz tiene el poder para operar y transformar nuestro corazón, arrancando la rebeldía de raíz, darnos la verdadera circuncisión y darnos un corazón de carne que lata por Él. La pregunta que este texto te hace hoy es ineludible. ¿Seguirás el mismo patrón que ha seguido Israel? ¿Rechazando al libertador porque amenaza tu control? ¿O te rendirás a Él hoy mismo abandonando tu idolatría secreta? Es hora de soltar tu amor al dinero, tu obsesión al trabajo, tu excesiva comodidad y tu Dios de bolsillo dominical. Ríndete. Deja de resistir al Espíritu Santo y entrega al justo que dio su vida por ti. Les invito a orar. Señor, tu palabra es un martillo que hoy ha golpeado y destruido nuestras defensas. Reconocemos que no tenemos excusas. Perdónanos por idolatrar nuestra comodidad. Perdónanos por reducirte a vos a solo una parte de nuestra agenda, de nuestra vida. Perdónanos porque justificamos nuestro pecado. Señor, íbamos directo a la destrucción, pero te alabamos porque Cristo nos rescató. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo opere hoy en nosotros, que hagas la verdadera circuncisión en nuestros corazones. Quítanos la dureza y lávanos por completo con la sangre del justo. Oramos todo esto por los méritos de Jesucristo, nuestro único y verdadero libertador. Amén.